Gracias por la invitación, querido Javier, y gracias por tus amables palabras. Digo siempre que estoy en FAES, que son muchas veces que me encuentro en casa. Cuando montamos FAES, y lo cuento casi siempre también, muy pocas personas en el año 92, se estaba en un país donde había una única economía posible, se decía hasta desde ámbitos empresariales, y aquel germen de revolución, y empleo la palabra que estaba haciendo el presidente Aznar, pues lo entendía muy poca gente. Y en aquel momento se pensó que la política tenía que ser política pensada, política explicada y política actuada en función de lo que se ha pensado y se ha escrito, ¿no? Yo te digo hoy, querido Javier, que aquel sueño que teníamos y al que hemos contribuido pues muchas personas a hacer, hoy es una realidad con lo que estáis haciendo. Hoy se ha pensado por personas como Víctor Pérez Díaz y los seminarios que han hecho qué es lo que viene, se ha intentado ver el futuro y se ve el futuro. Se ha explicado y se explica a través de un libro haciendo pedagogía sobre qué es lo que se piensa y espero que, que los gobiernos del Partido Popular pues sepan hacerlo de la forma adecuada. Gracias por tu generosidad de siempre y de verdad enhorabuena por lo que estáis haciendo, porque uno se reconoce perfectamente en una fundación que no lo tiene bien cuando su partido está en el gobierno, ya lo hemos comentado alguna vez en los patronatos, no se está bien. Pero estáis haciendo lo que hacía Linceo, que era el que iba en la nave de los argonautas el primero, el que veía lo que no veía nadie, el que estaba poniendo la luz larga para saber en la oscuridad qué es lo que pasaba. Y solamente cuando se hace así, la verdad es que uno no se equivoca. En cuanto a aparecer hoy con Michele Salvati, al que tuve ocasión de verlo en el seminario, estuve en el seminario donde intervino y disfruté mucho, y sobre todo a la mano de Víctor Pérez Díaz, viejo amigo del año 91, 92, Víctor. Yo lo pensaba esta tarde y yo creo que nos conocemos más de 20 años. He tenido la suerte durante más de 20 años de disfrutar de tu amistad, de tu conocimiento, de la reflexividad, donde hemos intercambiado ideas, conocimientos y experiencias. Y, en fin, eres un lujo para España, te lo he dicho muchas veces, yo lo creo. Seguramente pues formas parte de esos ilustrados españoles no bien entendidos por ninguna de las partes, pero en todo caso ves que en esta fundación se te entiende, se te quiere y se te aprecia y has hecho una obra de la que todos estamos orgullosos. Voy a hablar de la obra, sobre todo porque he disfrutado leyéndola, la tengo subrayada, la recomiendo a todo el mundo y puedo decir que he disfrutado con ella. Me gusta mucho el planteamiento del libro, me gusta mucho repensar Europa. Y casi diría que es un libro filosófico, es decir, que lo que se plantea a lo largo del libro es la vieja reflexión filosófica, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Se piensa qué es Europa, dónde estamos, qué es lo que interesa a Europa, de dónde venimos. Hay todas unas reflexiones hacia los momentos axiales de los momentos iniciales filosóficos y, sobre todo, es una pregunta de hacia dónde vamos o qué queremos hacer, ¿no? En este mundo que nos toca vivir, casi diría que estamos en momentos donde Toynbee diría que la civilización ha perdido su elán vital, ha perdido su impulso. Si leyéramos a Stefan Zweig, veríamos que estamos abriendo esa puerta de atrás en Constantinopla por donde están entrando los bárbaros sin que nos entendemos, sin que nos enteremos muy bien y sin haber sabido construir una serie de consensos básicos de los que hablas para defender la fortaleza porque sabemos dónde vamos. O en palabras de José Jiménez Lozano, seguramente estamos permitiendo que esos comedores de higos que están extramuros vengan todas las noches, se coman nuestros higos. Nadie protesta porque somos la ciudad alegre y confiada, que confía en los mercenarios para defenderse porque no tiene ni ideas que defender, ni ganas de defenderse absolutamente para nada. Y cuando alguien tolera que los que están fuera pues te asalten, contratas a esos mismos para que te defiendan porque tú ni te sabes ni te quieres defender, al final las fortalezas caen sin hacer absolutamente nada más que una especie de paseo militar donde destrozan lo que previamente estaba destrozado. Bueno, no es que Europa esté así en este momento, pero desde luego estamos en momentos críticos por lo que se ve a lo largo del libro. Sí que me gustaría decir que creo que en el momento en el que estamos, que se alude mucho a la situación, seguramente, como decía en un artículo espléndido en El País, un buen amigo, Luis Antonio Fernández Galeano, el siglo XX cae, hasta en la iconografía, cae con la caída del muro. Se abre un periodo extraño donde se habla del fin de la historia, del fin de las ideologías y, curiosamente, el siglo XXI empieza con otro hecho luctuoso. La caída del muro no fue luctuoso, pero sí que fue el derrumbe de muchas cosas con el ataque a las Torres Gemelas. Y el ataque a las Torres Gemelas con el que empieza el siglo XXI es un ataque extraño, inesperado,
Si hablas, en fin, con los militares que saben mucho de esto en la Academia General Militar, a mí me lo anunciaron varios años antes. Me dijeron, mira, Manolo, hemos acabado la época de las grandes guerras. ¿Qué quiere decir? Estamos en los conflictos asimétricos. A partir de ahora las guerras son ideológicas, va a ser gente que en un mundo global se considera perdedora y como el que va perdiendo un partido de fútbol y ve que los demás le van ganando al final, hace faltas y rompe piernas porque sabe que no va a ganar nunca el partido y, por tanto, los ataques irán ahí. Y, efectivamente, pues fueron ahí con un encontronazo de civilizaciones que provocan que los que creen que se sienten invadidos por Internet, por los medios, por el idioma, hasta por el lenguaje, hasta por la lengua de lo que les agrede, pues al final buscan el icono de aquello que es la quinta esencia del capital, en lo que es la capital del mundo económico, y desde luego lo destruyen sabiendo que no van a conseguir, y no poco, que bastantes miles de desgracias personales, pero una conmoción diciendo aquí estamos. Ese es el mundo que nos toca vivir. De todo ese mundo que nos toca vivir, yo querría decir algo que está a lo largo de todo el libro, querido Víctor, y que en lo coincido completamente. Lo dicen también, ahora voy a ir analizando pasajes del libro, no quiero hablar con mis palabras, sino con palabras del libro que me ha gustado. La crisis no es económica, la crisis es moral y cultural. Es cultural, y tú lo dices a lo largo de todo el libro, porque si por cultura entendemos la respuesta que el hombre da a las preguntas que la vida le ofrece, el hombre se ha perdido. Es decir, hace falta un replanteamiento cultural. Hablamos de los valores axiales, hablamos de todo lo que ha pasado y hablamos de ese mundo globalizado donde no sabemos muy bien ni quién somos ni dónde vamos. Y es una crisis moral en el sentido de la moral como mores, como costumbres, donde cuando se rompen los valores y no sabemos respondernos a las preguntas que la vida nos hace, nos perdemos y desaparecen las costumbres. Cuando esas costumbres, cuando esa moral, cuando esas mores desaparecen y no se tienen en cuenta, pasa algo que es muy importante. Miramos el corto plazo. Cuando no sabes dónde vas, decía el clásico, que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. El que no sabe dónde va no va a ningún lado. Entonces te quedas en el corto plazo. Cuando te quedas en el corto plazo, estamos en el carpe diem. El carpe diem significa el dinero fácil, es decir, que el que piensa que se va a acabar la vida mañana ni ahorra ni invierte, o sea, ni ahorras. ¿Para qué voy a ahorrar para mañana si mañana se acaba el mundo? ¿Y por qué voy a invertir si eso exige un esfuerzo? Eso significa algo muy importante. Cuando el plazo se acorta y estamos en disfrutar de lo de hoy, desde luego pasa algo inmediato. El fin justifica los medios. Al final, ya para lo que queda me llevo todo. Ese fin justifica los medios significa relatividad. Significa relatividad. Da lo mismo absolutamente todo lo que pasa. La relatividad pues conlleva la impunidad. Al final pues cada uno recoge lo que puede y se pierde en lo que está pasando. Y la impunidad lleva a la injusticia. Y cuando aparece la injusticia estamos en el preludio de lo que va a venir. Y lo que va a venir pues o se hace bien o no es nada bueno. Todo esto lo estudias en el libro, muy bien estudiado, querido Víctor, y la verdad es que he disfrutado. Dices, y ya cito palabras textuales del libro, que el factor clave para que esto se arregle radica no tanto en la contrastación entre partidos, no tanto en la lucha política, sino en la calidad de las relaciones entre una clase política abierta y razonable y una sociedad civil provista de un sentido cívico relativamente desarrollado. Es decir, lo que va a venir no puede ser improvisación de un grupo de gente que se cree pues, con derecho a imponer su criterio a los demás, del que está más cerca del dinero y que se lo lleva, sino que tiene que haber toda una reflexión en la sociedad que sea, estamos hablando de sociedad europea, pero donde haya una reflexividad y un diálogo entre el poder y la sociedad consigo mismo. De eso prácticamente le dedicas el libro, o sea que no voy a dedicar más tiempo. Me ha gustado mucho y participé en el debate que hubo, donde estuvo los amigos holandeses, los suecos, el Reino Unido y Michele Salvati, sobre lo que entendemos por sociedad civil. Y coincido contigo y le das una parte importante del trabajo, que sin una sociedad civil que sirva de soporte, que reflexione, que interactúe con el poder y entre ella, desde luego, lo que viene es algo que no es bueno. Ahora te citaré textualmente porque me ha gustado mucho la cita y la cito textualmente. Dices que cuanto mejor sea la cultura moral de una sociedad, una cultura de la inteligencia y la virtud moral, mayor será su capacidad para resolver problemas como los relacionados con el crecimiento y la innovación y además con la capacidad geoestratégica y de gobierno.
La cita a la que me refiero es algo que, vamos, yo lo pondría en el frontispicio del trabajo y de todo lo que está pasando. Sugieres que hacia donde vamos si no se pone remedio es a un tipo de sociedad que se asemeja a la ciudad oligárquica de la tradición clásica. En su nueva versión, la democracia liberal se ve distorsionada por la interacción de los partidos políticos, los medios de comunicación y las élites económicas. Los mercados se ven deformados por las prácticas monopolísticas y oligopolísticas, y la degeneración y pasividad resultante de la sociedad civil conduce a una especie de revival de las sociedades cortesanas. No puedo estar más de acuerdo. Y solo echo de menos, Víctor, tú que eres hombre, en fin, que te has nutrido en el mundo anglosajón, para mí las dos, en fin, casi motos que dirigen casi el mundo anglosajón. Transparency, accountability, o hay transparencia para evitar el oligopolio. El oligopolio al final se acaba como en el Lazarillo, cuando alguien ve que él come de 2 en 2 y como el otro no protesta, pues es que el otro come de 3 en 3 y, por tanto, o hay transparencia sobre lo que pasa allí, o el ciego, aunque sea ciego, se da cuenta de que alguien come de 3 en 3 mientras él come de 2 en 2 y no protesta, o no hay rendición de cuentas. Y junto con ello, y lo dices, porque de alguna forma todo lo que es sociedad civil, checks and balances. Al final, controles y contrapesos. Una sociedad sin controles y contrapesos es una sociedad monopolística, es una sociedad oligopolística. Y una sociedad oligopolística de la que tenemos destellos continuos y más en la crisis, es una sociedad donde los partidos políticos, y ahora hablaré de citas interesantísimas sobre todo esto, donde los partidos políticos toman la transparencia, toman los medios de comunicación y toman la justicia y, por tanto, toman la accountability, y lo que se produce es una impunidad en la sociedad. Y una impunidad conlleva a la injusticia y conlleva a que todo se atore, en fin, se tape, y eso lo que propende pues, es a que cuando las instituciones no funcionan, pues al final todo salta por encima. Dices también, y coincido con ello, que hay que aprovechar la crisis como oportunidad para hacer lo que se tenía que haber hecho y no se ha hecho. Y no puedo estar absolutamente más de acuerdo. Inmediatamente se habla de la circunstancia, de la crisis. Desde luego se habla de economía. Has elegido a la gente, vamos, mejor. Yo tengo debilidad por Jürgen Donge y no hay forma mejor de definir la crisis, o difícilmente, y lo hago con sus palabras, de lo que está pasando. Dice, el problema no es el euro como tal. Dice, en vez de hablar de una crisis del euro, hay que hablar de una crisis de solvencia soberana y de crecimiento económico, lo decía Michele Salvati, en determinados países de la zona euro. Se trata de problemas sui generis, la insoportable carga de la deuda pública y privada, una debilidad persistente de la productividad en la economía y una baja competitividad internacional de las empresas. Está perfectamente definido. Yo me permito añadir una cosa más, y en fin, a lo que dice Jürgen Donge. Yo estoy convencido, y uno ya pues tiene sus años y sus experiencias, que la gente dice esto va mal porque hay crisis económica, esto va mal porque no hay dinero en la caja. Hay que volver la operación por pasiva. O sea, no hay dinero en la caja porque esto va mal. O sea, la sociedad tiene déficit porque ha vivido por encima de sus posibilidades. La economía no está bien porque se han hecho las cosas rematadamente mal. Y, por tanto, hasta que no se arregle la etiología de la crisis, hasta que no se vean las causas de por qué toda una sociedad ha estado viviendo por encima de sus posibilidades y por qué una sociedad ha perdido los valores y no ha sabido mirarse a sí misma, desde luego seguiremos teniendo déficit público, seguiremos teniendo una mala cuenta de resultados y seguiremos teniendo deuda, que es la acumulación de la mala política durante mucho tiempo. Y, por tanto, la crisis, insisto, es moral, es una crisis cultural en el sentido de que no sabemos responder a lo que nos está ofreciendo la vida que nos viene. Y no me gustaría terminar esta parte sin decir algo a lo que se refiere Peter Hall lo digo con sus palabras, porque parece que es exagerado y no puedo estar más de acuerdo con él. Dice que se produjo en Estados Unidos un fallo en la regulación financiera, cuyo responsable, según un trabajo reciente de Hacker y Pearson, fue, lo digo textualmente, es tremendo, yo coincido con él,
y coincide con lo que tú decías de la sociedad oligopolística o monopolística. Fue la influencia del sector financiero sobre el Congreso de Estados Unidos, influencia del sector financiero sobre el Congreso de los Estados Unidos, enraizada en el fracaso de la reforma de la financiación de las campañas políticas. Es decir, que hay una correlación entre la financiación de las campañas políticas y la regulación financiera. Yo estoy convencido también. No lo había visto, lo he visto escrito tan claro desde luego aquí. ¿Qué es lo que significa? Que en la vieja definición de la norma, en fin, tomista de la ordenatio rationis ad bonum comune, no, la ordenación de la razón no era hacia el bien común, era hacia el bien de los que pagaban las campañas políticas. Y eso se ve ex post, y se ve ex post porque, salvo Madoff, que era un despistado, que era un señor que metía la mano en la caja, nadie ha sido sancionado en el mundo anglosajón cuando han desaparecido billones de dólares. Es curioso, y de bueno, ¿cómo es posible que aquí se evadan billones de dólares y nadie, ya no digo que vaya a la cárcel, nadie devuelva el dinero que se llevó? Mire usted se llevó un bonus de 100 millones de dólares, que los hay, por unas cuentas que decían que ganaban 20.000 millones o 30.000. Es así, que no ganaban 20.000, devuélvame el bonus. No ha devuelto nadie el bonus. Y claro, cuando ves que la regulación, que el fallo en la regulación financiera, el responsable es la influencia del sector financiero en el Congreso, enraizada en el fracaso de la reforma de la financiación de las campañas políticas, yo creo que esto es para pensarlo bien, por algo muy claro en lo que creo profundamente y que tiene que estar en la base de lo que veamos hacia adelante. Los sistemas de economía socialista, del socialismo real, que terminan de alguna forma con la caída del muro, acaban por la ineficacia, porque la gente solo pasaba de un sitio al otro del muro, la gente solo pasaba de los Travis aquellos con una cadena a los BMWs. Bueno, eso estaba claro. Como la gente solo pasa del sur del norte de México al sur de los Estados Unidos, eso pasa siempre. Y, por tanto, el sistema de economía real acaba siempre por la inoperancia. El sistema de economía de mercado acaba por la corrupción, que puede ser personal. Y lo que es más grave, y es lo que aquí dice Peter Hall, que puede ser institucional cuando no hay transparencia de lo que ha pasado, cuando no hay accountability, cuando no hay responsabilidad y cuando las instituciones no funcionan porque no se exige a nadie responsabilidad por lo que ha pasado. El sistema de impunidad es un sistema donde no brilla el Estado de Derecho, lo repites a lo largo de todo el libro, querido Víctor, sin Estado de Derecho, sin ley aplicable a todo el mundo, desde luego no hay ningún tipo de sociedad liberal que se pueda llamar como tal. Paso por alto, y me ha gustado mucho, lo decía el seminario sobre sociedad civil. Me gustó mucho la aproximación. La italiana, lo cuento siempre, Michele, me encantó, porque claro, están los anglosajones diciendo que a ver si el tema de la sociedad civil era si hay más ONGs y mejor gestionadas, o el tema de la sociedad civil para los anglosajones es que han desaparecido las cajas de ahorros, hay exclusión financiera y hay que reconstruir aquello. Y claro, dice, mire usted, en Italia el problema de la sociedad civil es si manda un señor ajeno a la norma o impera el Estado de Derecho. Y dice, bueno, pues efectivamente, o sea, ¿para qué vamos a andar con digresiones cuando el problema es mucho más grave? Es un problema de Estado de Derecho, es un problema de opinión pública que no esté coartada por la publicidad o por los préstamos, y es un problema de sociedad civil que pueda respirar absolutamente sin miedo. Esa es la base absolutamente de todo. Me ha gustado mucho, querido Víctor, todas las, valga redundancia, reflexiones sobre reflexividad, y me ha gustado mucho tu coda final sobre qué es lo que pasa con todo. Desde luego se habla de las, en fin, respuestas a todo tipo de crisis que tenemos, hablas de ejemplaridad, hablas de fallos en los sistemas educativos, no puedo estar más de acuerdo, y desde luego dices pues cosas que en fin, pues que la sociedad se pierde en el mundo global, que no tiene criterios, que no tiene valores y que la comunidad, es decir, hace falta una comunidad que es de sociedad civil o absolutamente de como la queramos llamar, que es, y lo dices y me gusta mucho, tengo la palabra, el ancla moral tanto de los mercados como de la política. El ancla moral tanto de los mercados como de la política. Y la clave para entenderlos como redes de relaciones orientadas menos al beneficio mutuo y más al servicio
mutuo. Con esto acabo porque ya he hecho casi un paseo por el libro. Me lo he pasado. Era Talleyrand el que decía que nadie, en fin, sabe lo que es la alegría de vivir si no ha estado en la época previa a la Revolución. Creo que hemos estado viviendo en la alegría de vivir, o sea, como lo vieron pues antes de la Revolución cubana, por supuesto en el siglo XVIII al que se refería Talleyrand, pero se puede aplicar a todo tipo de alegría de vivir. Ahora nos queda la revolución de las costumbres, de la cultura, del pensamiento y de la acción. Querido Javier, querido Víctor, con libros como este estoy seguro de que partidos como el partido al que yo pertenezco pues tendrán la guía y la iluminación suficiente para construir el futuro que todos queremos. Muchas gracias.